Bien, profesor, en esta oportunidad vamos a exponer el trabajo final de Econometría 2, que tiene por título La estimación del modelo Probability Logic sobre las mujeres que trabajaron o no en el año 1975. Los integrantes son Camarena Aguirre Ander, González Arredondo Yanet, Karen Reatey, Janina Tucto y Sarela Valdés. Para el análisis de estas variables, tomamos en cuenta según la historia, las desigualdades laborales, ¿no?, que se vivieron en los años 1970-75, y para ello recolectamos datos sobre una encuesta de panel de las familias estadounidenses, ¿no?, considerando algunos factores importantes. En esta oportunidad tenemos como variable dependiente a LFP, que es una variable dummy, que toma el valor de 1 si la mujer trabajó en el año 1975 y 0 si la mujer no trabajó, ¿no? De la data, en general que tenemos casi 19 variables, consideramos estas 10 importantes. Eh, el primero que tomamos en cuenta es el número de niños menores de 6 años en el hogar. Esta variable es importante ya que las familias, al contar con mayores niños menores de 6 años en el hogar, tienen menos tiempo, ¿no? Y las esposas están más ocupadas en cuidar a los hijos y tienen menos probabilidades de ir a trabajar, ¿no?, en comparación a esposas que no tienen hijos o una cantidad mínima de hijos niños menores. Ellas sí tendrían mayores oportunidades de buscar un trabajo formal, ¿no?, en el mercado. La siguiente variable que consideramos es la edad de la esposa. Vimos que cuanto más avanzado es la edad de la esposa, tiene menos oportunidades de conseguir un empleo y más probabilidad menos probabilidad de encontrar un empleo, ¿no?, en comparación a una esposa joven que tiene más oportunidades, ¿no?, de buscar y conseguir un empleo. La siguiente variable que consideramos es el nivel educativo de la esposa en años. Eh, esta variable es importante ya que analizamos el nivel de educación que recibió la esposa, ¿no?, o la mujer del hogar. Mientras más nivel educativo alcanzado por la esposa, tiene mayor probabilidad de conseguir un empleo o más probabilidad de trabajar, ¿no?, en esos años de 1975. En comparación de contar un nivel de educación inferior o mínima o nula, la esposa tendría menos probabilidad de conseguir un empleo, ¿no? Y la siguiente variable que tomamos en cuenta es las horas de trabajo del esposo en 1975. Mientras más horas trabaja el esposo, generaría mayores salarios, ¿no?, mayores ingresos a su familia. Y las esposas tendrían menos incentivos o menos probabilidad de ir a trabajar, ¿no?, en comparación a esposos que trabajan menos horas y tienen menos ingresos. Las mujeres estarían más incentivadas o tendrían mayores probabilidades de ir a trabajar. Esto se relaciona mucho con la siguiente variable que elegimos, que es el salario del esposo, ¿no?, en dólares. La siguiente variable que tomamos en cuenta es el impuesto marginal al que se enfrenta la esposa, ¿no? Este impuesto marginal laboral, se podría decir, tiene una relación negativa, ¿no? Por ejemplo, mientras más alto sea el impuesto marginal laboral a eh, la mujer tendrá menos incentivo de ir a trabajar, ¿no? Entonces, las probabilidades de que consiga un empleo o que salga a trabajar disminuyen, ¿no?, en comparación que si el impuesto marginal laboral sea inferior o nula, tendría más probabilidades o más incentivos de ir a trabajar, ¿no?, ya que el impuesto es menor. Las siguientes variables son casi similares, por eso las voy a desarrollar en conjunto, que son básicamente el nivel educativo de la madre de la esposa en años y el nivel educativo del padre de la esposa en años, ¿no? Esta variable desarrolla, por ejemplo, mientras los padres tengan un mayor nivel de educación, también podrían brindar mayor educación a los hijos, ¿no? Y los hijos estarían más capacitados y más educados para conseguir un empleo en el mercado, en comparación a padres de menor nivel educativo, ¿no? La siguiente variable se relaciona es una variable dummy que toma el valor de 1 si
el individuo, la persona vive en una ciudad grande, ¿no? En zonas urbanas. Y 0 si no, si vive en zonas aledañas o zonas rurales. Esta variable la tomamos en cuenta debido a las oportunidades laborales que son mayores en la ciudad, ¿no? En las zonas urbanas, en comparación a las zonas rurales. Y las personas o las esposas tendrían más oportunidades de encontrar un empleo en una zona urbana en comparación a las zonas rurales. Y la última variable que tomamos en cuenta son los años de experiencia laboral de la esposa, que tiene una relación positiva, ¿no? Mientras más años de experiencia tenga la esposa, tiene más probabilidad o, claro, tenga más probabilidad de conseguir un empleo en el mercado en comparación a una esposa que no tenga experiencia, ¿no? O una experiencia mínima, que sus probabilidades de conseguir un empleo en el mercado disminuyen. Bien, dentro de los estadísticos descriptivos, las variables más relevantes son el KL6, que es el número de niños menores de 6 años en el hogar. Como mínimo sería que la familia no posee hijos menores a 6 años y como máximo que poseen 3 hijos menores a 6 años. La segunda variable es la edad de la esposa, que en promedio es 42 años. Como mínimo sería 30 años y como máximo 60 años. La Bien, como siguiente tenemos el nivel educativo de la esposa, que también está en años. En este caso, el promedio sería 12 años de educación y como mínimo 5 años educativos y como máximo 17 años de educación. La siguiente variable es las horas de trabajo del esposo en 1975, que en este caso en promedio vendrían a ser 2.267 horas. Como mínimo habría trabajado 175 horas y como máximo habría trabajado 5.010 horas. La siguiente variable vendría a ser el salario del esposo, que es en dólares por un día. En promedio vendrían a ser $7 por día. Como mínimo vendrían a ser 0.4 dólares por día y como máximo $40 al día. La siguiente variable es el impuesto marginal al que se enfrenta la esposa. En este caso, en promedio vendría a ser 0.68, es relativamente alto. Como mínimo tendríamos que es 0.44 y como máximo que es 0.94. La siguiente variable vendría a ser el nivel educativo de la madre, de la mujer, que en este caso vendría a ser en promedio 9 años. Como mínimo encontramos que la madre no tiene nivel educativo, no tiene educación, por lo tanto vendría a ser 0 años, y como máximo encontramos que tiene 17 años de educación. La siguiente variable es el nivel educativo del padre, este también en años, que en promedio vendrían a ser 8 años. Como mínimo encontramos que no tiene nivel educativo o no tiene años de educación, por ende 0, y como máximo encontramos que tiene 17 años de educación. La siguiente variable es la CIT, que es la variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo vive en una ciudad grande y 0 si no lo hace. Por ende, el mínimo vendría a ser 0 y el máximo 1. Luego tenemos por último, tenemos la experiencia laboral, que está también en años. En este caso vendría a ser en promedio 10 años. Como mínimo encontramos que pues la mujer no cuenta con experiencia laboral, por ende sería 0, y como máximo encontramos que cuenta con 45 años de experiencia laboral. En esta tabla se puede apreciar el resumen de los mejores modelos escogidos según sus resultados de Akaique del modelo Probit, que se han venido detallando en los primeros 19 modelos. De estos, los 5 modelos que tienen los menores valores de Akaique son el modelo 12, el modelo 15, el modelo 16, el modelo 17 y el modelo 18, de las cuales, de acuerdo a los resultados obtenidos, el modelo que mejor explica la variable dummy es el modelo 18 porque tiene un índice de Akaique de 778. Este modelo presenta 9 variables explicativas, de las cuales 7 de ellas son estadísticamente significativas al 1% para el modelo, mientras que 2 de ellas, que son el nivel educativo de la madre y el nivel educativo del padre, no son relevantes para el modelo. Asimismo, 2 variables, que son el nivel educativo y los años de experiencia de la mujer, afectan de manera positiva a la probabilidad de que ésta haya trabajado en el año 1975, mientras que las demás variables tienen un efecto negativo sobre la variable dummy. En cuanto al efecto marginal, las variables que mejor explican al modelo son el número de niños menores de 6 años y el impuesto marginal.
En el primer caso, el efecto marginal de que el número de niños menores de 6 años aumente de 2 a 3 en cada hogar, ceteris paribus, es de menos 81.8%. Esto muestra que ante un incremento de los niños en el hogar, manteniendo todo lo demás constante, la probabilidad de que la mujer haya trabajado en el año 1975 se reduce a un 81.2%. Por otro lado, el efecto marginal de que el impuesto marginal al que se enfrenta la mujer pase de 0.66 a 0.69, ceteris paribus, es de menos 26.64%. Esto significa que ante un incremento en el impuesto marginal, manteniendo todo lo demás constante, la probabilidad de que la mujer trabaje en el año 1975 disminuye en un 26.6%. Con referencia al modelo Logit, el PPT nos muestra el resumen de los mejores modelos según el modelo Akaike y según el modelo Logit. Para ello hemos elegido los menores valores obtenidos del modelo Akaike y el modelo más representativo ha sido el modelo 35. El modelo que escogimos tiene un impacto, muestra el impacto positivo de las variables nivel educativo, que está representado por WY, experiencia laboral, que está representado por AX. Asimismo, su efecto marginal de estas dos variables es del 17% por parte del nivel educativo y por parte de la experiencia laboral es del 10.8%. Por otra parte, las variables que se plantean como son el número de niños menores de 6 años, la edad, las horas de trabajo del esposo, el salario del esposo, el impuesto marginal, el nivel educativo de la madre y el nivel educativo del padre tienen un impacto negativo a la probabilidad de que la mujer haya trabajado en el año 1975. Por otra parte, respecto a la significancia, las variables que tienen una significancia mayor a 10% es el nivel educativo de la madre y el nivel educativo del padre. Y las demás variables tienen una significancia igual a 5 o menores a ellas. ¿Puedes pasar al siguiente PPT, por favor? Para los siguientes modelos que estamos planteando en los gráficos, más representativos hemos elegido al modelo 11 y 28, que vendrían a ser los modelos Probit y Logit de la relación entre si la mujer ha trabajado en el año 1975 y teniendo como variable independiente la experiencia laboral en años. El gráfico nos muestra que mientras mayor sea el número de experiencia laboral de la mujer, mayor va a ser la probabilidad de que la mujer sí trabajó en el año 1975. Asimismo, mostrar que el efecto marginal de la experiencia laboral mediante el modelo Probit es de 2.38%, mientras que el efecto marginal según el modelo Logit es de 2.55%. Para el siguiente gráfico, que muestra también una comparación del modelo Probit y Logit, de la mujer, si la mujer trabajó en el año 1975 versus si niños menores de 6 años. Este gráfico nos muestra que mientras mayor son los números de niños en el hogar, la mujer va a tener menor probabilidad de que haber trabajado en el año 1975. Es por ello que el efecto marginal de niños menores de 6 años, según el modelo Probit, es negativo, mostrándonos una cifra de menos 18.7%. Según el modelo Logit, nos muestra un valor de menos 18.29%. Eso nos quiere decir que ante un cambio, por ejemplo, de que tener de tener un hijo en el hogar menor de 6 años a tener un hijo, 2 hijos en lo que vendría a ser en el hogar, va a perjudicar de manera negativa a que la probabilidad de que la mujer haya trabajado en el año 1975. Gracias.